Tenemos invitado de lujo en el estudio. Él es una institución de la literatura, promotor de la lectura, catedrático y bueno, pues toda una personalidad. Un gusto y un honor que nos acompañe en el estudio el día de hoy, Elmer Mendoza. Bienvenido, ¿cómo está? No, muchísimas gracias, estoy muy bien y bueno, encantado de estar aquí en Cultura TV. Y qué gusto que visite la ciudad y que además pues lo haga con esta charla que creo que es muy real el título, ¿no? De cerca con Elmer Mendoza, a propósito del 8º aniversario de la librería Carlos Fuentes, que su turno es el día de mañana, ¿no? Sí, mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, los espero. Los espero a todos para que, bueno, sepan de qué se trata y por qué me invitaron. Que bueno, va a haber muchísima gente que ya desde este momento está preparada para el día de mañana escucharlo y también pues para preguntas, ¿no? Que siempre son necesarias y siempre nunca están de más. No, por supuesto, conversaremos con un presentador, pero también estaré dispuesto a responder preguntas pues, de todo el mundo. Que platicábamos antes de entrar al aire que ya son más de 25 años, 27 si no me equivoco, de Un asesino solitario, ¿no? Que pues una obra que yo creo que sí marca o hay un impacto, un antes y un después en la literatura mexicana, ¿no? Me gustaría saber, para usted, en este tiempo, ¿cómo ha cambiado esa realidad de nuestro país al momento de haber creado esta obra literaria? Ahora, ¿no? Que sin duda, pues, era complejo, es complejo y yo creo que va a seguir siendo muy complejo, ¿no? Sí, sí creo que ha cambiado. Fue impactante lo que fue la provocación, digamos, que recibí para escribir Un asesino solitario, que es nada más menos que el asesinato en Tijuana de un candidato a la presidencia. Y yo no hubiera escrito esa novela si no hubiera habido tantas murmuraciones. Es decir, donde yo iba, alguien tenía algo que decir sobre todo quién era el culpable, quién lo había planeado, por qué. Y cada conversación era una idea diferente. Y bueno, yo acostumbro a hacer notas hasta que dije, tengo que hacer una novela. Y eso es por un lado, temáticamente hablando. Por otro lado, yo tenía como 17 años buscando mi estilo, es decir, buscando cómo debo escribir. La literatura mexicana es fuerte, es famosa, está pues, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Fernando del Paso, pero yo tengo que hacer lo mío. Y yo no encontraba cómo, porque son grandes creadores todos, ¿no? De aquí, de Arriola también, de Jalisco. Y entonces, cuando yo escribí esa novela, que la empecé a escribir, no iba bien. Pero llegó un momento como que dije, así es. Y la clave estuvo en la incorporación del lenguaje callejero. Es decir, cómo yo pude mezclar el lenguaje callejero con el español estándar, digamos, un poco de español culto también. Y con eso conseguí hacer esta novela, pues que me abrió las puertas del mundo, ¿no? Y ahora que lo menciona, ¿cree que es necesario leer, por ejemplo, ya lo decía Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, a todos estos autores mexicanos, para encontrar un estilo y un lugar en la literatura mexicana y probablemente influenciarse de ellos consciente o inconscientemente? ¿O no es necesario? No, sí. Es decir, para empezar, un novelista, o si alguien nos está viendo y quiere ser novelista, tiene que leer. Tiene que leer y ser novelista es como un entrenamiento constante, es decir, tiene que escribir todos los días. Y hay una idea que es de David Mamet, que es un guionista americano muy famoso, que dice que la primera versión no sirve. Y entonces en una novela ocurre exactamente lo mismo. La primera versión no sirve. Pero ¿qué ocurre? Que si no escribes la primera versión, pues etcétera, ¿no? Entonces, leer a los grandes maestros de la novela mexicana, creo que esos tres serían la clave, ¿no? De Rulfo, del Paso, para mí esos son mis santos. Y Fuentes. Fuentes es el juego infinito. Yo mañana voy a ir de corbata. Bien. Porque Fuentes era el autor más elegante
del boom. Hay que hacerle honor, ¿no? Por supuesto, sí. Oiga, ¿qué tanto considera que ha rebasado la ficción, o en particular su ficción, la realidad que vivimos actualmente en este país? Creo que no la he podido superar. La realidad está muy fuerte. En lo que se ha convertido el país es algo completamente inesperado. Yo pienso que ninguna persona que se dedicara a algo pacífico podría haber imaginado que llegáramos a un estado tan violento, estar entre los países más violentos del mundo, en los países donde habría más muertos que los países que estaban oficialmente en guerra, por decir algo, ¿no? Como de Ucrania, no sé. No se puede concebir. Pero también no se puede concebir que se estén tardando en resolverlo porque socialmente nos estamos descomponiendo, es decir, estamos perdiendo valores, estamos perdiendo sueños. ¿Qué les podemos decir a los hijos, a los nietos de por qué tienen que ir a la universidad, por qué tienen que aspirar a ser mejores, a ser científicos, a ser profesionistas? Si ven esto, si son provocados todos los días por las circunstancias tan particulares que nos está tocando vivir en el país, ¿no? Donde los que eran antes ejemplo han dejado de serlo, y puedo hablar de los políticos, puedo hablar de los maestros, el que eran nuestros grandes ejemplos digamos que tenían sus profesiones un gran sentido social. Y sin embargo eso no ocurre ahora. Yo tengo mis nietos y mis nietos pues se quedan así como claro, desconcertados, ¿no? Porque si el abuelo les dice, oye, ¿cómo te fue a la escuela? Sí. Y yo no digo qué aprendiste, yo digo qué preguntaste. Bien. Sí, entonces ellos dicen, no pregunté nada porque estuviera aburrida en la clase. Y es que no es que seamos pesimistas, ¿no? Pero tristemente es una realidad que se vive en nuestro país que, híjole, no sé dónde está la lucecita de esperanza, en qué momento va a llegar, si va a llegar, pero creo que bien lo menciona, ¿no? Sí está también en nosotros, y sí es importante, suena repetitivo, suena hasta un poquito romántico, pero sí es verdad que los libros cambian vidas, el arte cambia vidas, la cultura cambia perspectivas de vida, ¿no? Absolutamente. Yo te puedo contar mi experiencia. Cuando yo era un joven vago y lo que tú quieras, yo por accidente descubrí una biblioteca y me metí y pregunté ¿aquí qué es? Es una biblioteca. Y de esos libros los prestamos. ¿Me puede prestar uno a mí? Sí, pero tienes que tener una credencial. ¿Y qué necesito para una credencial? Una foto. Y me prestó uno sin credencial, un libro de filosofía que leí un párrafo y se lo regresé al día siguiente. Y después de eso me prestó, ahora sí, 20,000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Ahí me descubrí como lector, porque no paré. Y te hablo un chico que se peleaba en la esquina, que iba a la jugar de los béisbol y básquetbol y que, bueno, siempre salía sangrando, cosas de esas, porque así era el barrio. Y esa novela fue como la iniciación de que fui perdiendo interés de ir a jugar y por leer. Me cambió. Pues qué accidente tan afortunado, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Y ahora que menciona esta parte de la juventud, creo que también es importante porque justo una de las charlas del 8º aniversario de la librería Carlos Fuentes va muy ad hoc, que si no me equivoco es un día después de la suya. ¿Qué tan importante o qué tan involucrado está a lo mejor con los jóvenes en la manera en la que se difunde ahora que tenemos booktubers o muchos jóvenes en TikTok que a lo mejor hacen también un esfuerzo por promover la lectura a través de estas plataformas? ¿Qué tanto considera que ayude o que de verdad invite a leer a los jóvenes estas comunicaciones que iba a decir nuevas, pero pues en realidad ya no son tan nuevas?
No, creo que son muy importantes. Creo que todos los soportes funcionan. Porque la población es muy variada y las formas en que tenemos que mostrarles que hay un mundo de la imaginación son diversas y yo creo que el trabajo de los youtubers son muy efectivos y yo prefiero que ellos ejerzan toda su sapiencia en una actividad como fomentar el hábito de la lectura a que se hagan, como pasa en mi ciudad, que han matado a varios porque Claro. son cómplices de alguien ahí. Otro tipo de Sí, contenido, ¿no? sí, entonces no, yo al contrario los admiro mucho, los animo, les pido que los hagan siempre, porque sí necesitamos compartir el mundo que nosotros conocemos, que es el mundo de la ficción, el mundo de los libros, el mundo de la imaginación, el mundo de la poesía, de las novelas, de las historias imaginadas y luego contadas. Y yo creo que si ellos tienen esa posibilidad utilizando ese soporte, ese medio, es algo realmente muy, muy hermoso y los felicito y espero que tengan mucho éxito y el éxito es largo. El éxito no es pronto, sí es largo. Y entonces hay que hacer muchas veces lo que uno hace para que se sienta que estamos teniendo éxito. Entonces, que lo intenten todos los días. Y sí, yo creo que necesitamos más influencers, más youtubers que promuevan el pensamiento crítico y que fomenten también esa necesidad de hacernos preguntas, de cuestionarnos y de cuestionar lo que tenga que ser cuestionado, ¿no? Creo que pues va a ser una charla que vale muchísimo la pena. Ojalá que tengan oportunidad de ir para estar, como dice el título de la charla, de cerca con Elmer Mendoza. Esto como parte de las actividades del 8º aniversario de la librería Carlos Fuentes, un espacio también importantísimo para los libros, para la lectura, para la cultura. Así es que están todos invitados mañana, viernes 5, en la sala de planta alta, si no me equivoco, de la librería Carlos Fuentes, a las 6 de la tarde, ¿verdad, maestro? Ahí vamos a estar, y en ese lugar que señalaste. Pues creo que, híjole, nos da para más, pero el tiempo lo tenemos encima, pero de verdad un honor tenerlo por acá. Ojalá que tengamos otra oportunidad de volver a platicar y pues ya estaremos platicando también en su momento de La Sirena y el Jubilado, que es su novela más reciente de la que va a estar platicando mañana. Y pues ya nos veremos, esperemos que por ahí noviembre, diciembre, ¿no? En la FIL. En la FIL voy a estar el día primero en la FIL, también en las 18 horas, nomás que no recuerdo el nombre de la sala. Y entonces si me invitas a Claro través que de sí. mis amigos de la Carlos Fuentes, será un gusto venir a conversar contigo. Un gustazo tenerlo por acá y recuerden, mañana de cerca con Elmer Mendoza a las 6 de la tarde, librería Carlos Fuentes. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Un gusto. Y nosotros vamos a la pausa, pero ya volvemos con más a Cultura TV.